Hegemonía es un concepto que se ha introducido recientemente en el panorama político español. Cada día más gente lo utiliza y más personas se interesan por él. ¿Pero qué es la hegemonía? El término empieza a ser utilizado por el teórico marxista ruso Plejánov para referirse a la necesidad de una lucha política contra el zar más allá de una lucha económica contra los patrones. Posteriormente, Lenin lo utilizó en sus teorías y se siguió utilizando en los primeros congresos de la Internacional Comunista. Pero a pesar de haber sido utilizado anteriormente, el concepto de hegemonía no desarrolló su densidad teórica hasta las aportaciones del teórico italiano Antonio Gramsci. Gramsci nació en 1891 en Cerdeña, Italia. Durante años desarrolló su labor como periodista y en 1921 fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. El régimen fascista de Mussolini lo condenó a prisión y ahí escribió sus famosos Cuadernos de la cárcel. La producción teórica de Gramsci destacó por su lucha contra el dogmatismo mecanicista del marxismo ortodoxo y supuso un soplo de aire fresco para el marxismo occidental. Uno de sus conceptos más interesantes fue el de hegemonía. ¿Pero qué es hegemonía? La hegemonía se da en el momento en el que los intereses de un grupo particular se convierten también en los intereses de otros grupos subordinados. Supone el liderazgo intelectual y moral de un grupo cuyas ideas dejan de ser solamente de ese grupo para pasar a ser ideas de la sociedad en su totalidad. Entonces, este proceso es lo que llamamos construcción de sentido común. Y realmente conseguir que tus ideas se construyan como sentido común y que por lo tanto sean aceptadas por el resto del mundo como propias es la hegemonía. La hegemonía entonces funciona como un elemento legitimador que permite crear consensos y acuerdos universales en torno a ideas particulares. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Gramsci nos dice que el Estado no se mantiene solamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino a través de un proceso hegemónico que permite generar un consenso entre los gobernados que aceptasen las ideas dominantes y estuviesen de acuerdo con su dominación. Para bajar un poco la tierra, usemos algún ejemplo. ¡Menos mal! Gramsci se preguntaba por qué la revolución había sido posible en Rusia y no en Italia. La conclusión a la que llegó fue que un país como Rusia, con un Estado débil, que basaba todo su poder en su fuerza y en su capacidad coercitiva, era distinto a un país de la Europa occidental como Italia, en el que el Estado contaba con la legitimidad entre los gobernados y con un consenso a su alrededor. Esto es, contaba con la hegemonía, con el liderazgo político, moral y cultural de la sociedad. Es por esto que hacer la revolución en Rusia era tan sencillo como atacar al Estado y superar sus fuerzas materiales. Esto se ve ilustrado muy bien en la toma del Palacio de Invierno. En cambio, en un país como Italia, en el que el Estado ha logrado una construcción hegemónica a su alrededor, esta lucha había de ser mucho más política y cultural. Aquello que Gramsci llamó guerra de posiciones, que lograse desactivar todo el entramado político y cultural que sustentaba al régimen por debajo. Evidentemente, el concepto de hegemonía tiene mucha más profundidad teórica. Con este vídeo solamente pretendemos hacer una pequeña introducción, pero si os interesa, os dejamos algo de bibliografía y algunos textos que os pueden servir de ayuda y que os pueden ayudar a complementar y a conocer más sobre el pensamiento de Antonio Gramsci. Muchas gracias y hasta la próxima.